en Radio Resultados. El país está en paz y no hay riesgo de inestabilidad previo a las elecciones, dice López Obrador. Récord de remesas entre enero y abril al recibirse más de 14,000 millones de dólares. El gobierno de Joe Biden dio por terminado el plan migratorio Quédate en México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle. Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador indicó que el país está en paz y no hay riesgo de inestabilidad previo a las elecciones. Yo solo puedo manifestarle al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, de que el país está en paz. Hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. Y ante el aumento de las remesas en el mes de abril, el presidente de México agradeció a los paisanos. Y es agradecerle a nuestros paisanos. Muchas gracias, porque ahora que más los necesitamos, más están apoyando. Desde el año pasado, que empezó la pandemia, empezaron a enviar más a sus familiares en México. Y ese dinero llega abajo. Andrés Manuel López Obrador informó que se rompió el récord de vacunación anti-COVID. Ayer se rompió récord en vacunación, que es algo importantísimo. Más de 800,000 vacunados del día de ayer. López Obrador dio a conocer que se ha seguido apoyando a los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio y agregó que el que está a cargo es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Se está dando un seguimiento especial, inclusive está a cargo de la atención a todos los deportistas de alto rendimiento que van a participar en las Olimpiadas. Está a cargo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Él tiene esa encomienda. Andrés Manuel López Obrador deseó pronta recuperación al expresidente Felipe Calderón, quien ayer informó que dio positivo a COVID-19. Bueno, primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien. Reporte Coronavirus. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, dijo en la conferencia de salud de este martes que aún no es recomendable integrar a los adultos mayores que se dedican a ser empacadores voluntarios en supermercados, debido a que esto puede aumentar la transmisión del COVID-19. Esto luego de que un grupo de empacadores de la tercera edad se manifestó para poder regresar a trabajar. José Luis Salomía explicó que las personas que cuentan con un esquema de vacunación completo están protegidas contra casos graves y muerte por COVID. Sin embargo, aún pueden contagiarse y contagiar. Nacional. A partir de este 1 de junio, en el marco de la celebración del Día de la Marina, el gobierno federal integró las actividades de la Marina Mercante al mando y administración de la Armada de México, con lo que 117 puertos con sus respectivas aduanas y administraciones portuarias integrales, que a 2018 estaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se trasladan al control de la Secretaría de Marina. El Ejecutivo Federal publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación la llamada Ley Olimpia, con la que se castiga la violencia digital contra las mujeres con penas de 3 a 6 años de prisión e impone multas equivalentes a 44,810 pesos y 89,620 pesos, respectivamente. Los congresos de los estados tendrán un plazo de 180 días para armonizar en sus leyes con los nuevos cambios generales. Un juez federal otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, una
medida cautelar que impide que sea aprehendido por las autoridades del gobierno de Chihuahua. En su demanda de garantías, Beltrones solicitó la protección de la justicia para que no se cumplimente una orden de captura que presuntamente libró un juez de control en Ciudad Delicias, Chihuahua. Omar Cervantes Rodríguez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, renunció este martes a su puesto, luego de que se divulgara un fragmento de audio en el que acusa al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, de estar operando a favor del candidato del PRI, Adrián de la Garza. Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, exigió castigo para los responsables de la violencia en el territorio nacional, que ha incrementado durante el proceso electoral en turno. En la publicación en su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo dijo que pasando las elecciones del próximo 6 de junio, convocará al Movimiento por la República a fin de descender los órganos autónomos y la Constitución. La noche de este martes, el expresidente de México, Felipe Calderón, informó que dio positivo al COVID-19 y aunque presenta los síntomas característicos de la enfermedad respiratoria, son leves y se encuentra bien. A través de su cuenta de Twitter, el político explicó que como parte del protocolo sanitario, se encuentra aislado y en reposo para tener una pronta recuperación. Economía. De acuerdo a información del Banco de México, en abril de este año llegaron al país remesas por $4,047 millones, una cifra 39% superior a los 2,909 millones que llegaron en abril de 2020, con lo que se registró el mayor crecimiento anual de remesas desde 2003, cuando fue de 46%. Banxico informó que en el acumulado del año, es decir, de enero a abril, las remesas familiares ascendieron a $14,663 millones, 19% más en comparación con el mismo periodo de 2020. El monto de las remesas de los primeros 4 meses de este año es el más elevado para un periodo similar desde que el Banco Central tiene registros. Clima. Canales de baja presión sobre el norte y noreste de México en interacción con el frente número 58 como estacionario en el norte del territorio nacional y con inestabilidad atmosférica superior ocasionarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Por otro lado, continuará ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en estados del litoral del Pacífico, la península de Yucatán y litoral del Golfo de México, y de 40 a 45 grados en Baja California, Sonora y Campeche. Ciudad de México. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México descartan un despliegue policíaco especial o implementar ley seca para las elecciones del domingo 6 de junio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que confía en que la votación se desarrolle de manera pacífica y sin violencia y llamó a que en los comicios haya una alta participación. Por su parte, la Fiscalía Capitalina dijo también que habrá vigilancia como siempre hay en las elecciones que se han desarrollado en la ciudad. Información de los estados. El coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano dio a conocer que la candidata de su partido a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón Guerrero, Marilú Martínez, fue secuestrada la noche de este martes por un grupo armado. Castañeda exigió una reacción inmediata de las autoridades del estado. La Fiscalía General de Guanajuato informó la detención del presunto homicida de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago. El presunto criminal, identificado como Fernando N., fue aprehendido en el municipio de Yuriria en un operativo en el que participaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía Estatal y de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato. La Fiscalía del Estado de Querétaro dio a conocer en su cuenta de Twitter que Porfirio Lima Cervantes, candidato del Partido Verde Ecologista de México, de Acajete, Puebla, que presuntamente había sido secuestrado, estuvo hospedado por voluntad propia en un hotel ubicado en esa capital. La dependencia reveló que el político se registró el 29 de mayo con un nombre falso, de donde salió ayer por la mañana. Se informó que el candidato Lima fue trasladado a Puebla y las autoridades de esa entidad continuarán con la investigación por el delito de falsedad de declaraciones y secuestro simulado. Un enfrentamiento entre policías de Hidalgo y habitantes de San Salvador dejó un saldo de 3 elementos heridos, así como un campesino hospitalizado. Los manifestantes acudieron a las oficinas de gobierno en Pachuca para exigir obra pública en sus comunidades. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo sostiene que un grupo de manifestantes intentó irrumpir en el recinto y comenzó a agredir física y verbalmente con objetos como tubos, vallas metálicas y piedras. El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, dio a conocer que se indemnizará a la familia cuya casa está en riesgo por el socavón. Comentó que era un fenómeno natural y en caso de que se mantenga como manantial, se tomarán las medidas correspondientes. Internacional.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó que este martes se puso fin formalmente a una política de inmigración de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México para las audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos. La política coincidió con una fuerte disminución de solicitantes de asilo en la frontera, pero los criterios señalaron que las personas se vieron obstaculizadas por las condiciones violentas en México, la falta de acceso a abogados y la dificultad para llegar a los tribunales. La Organización Mundial de la Salud informó que la variante B.1.617 del COVID-19, considerada parcialmente responsable del brote de la pandemia en India, se ha extendido a más de 50 territorios, con 3 linajes distintos, pero solo la cepa Delta y 3 variantes del virus son consideradas peligrosas y preocupantes, que la versión original, por ser más contagiosas, letales o porque las vacunas pueden no proteger contra ellas. El gobierno alemán aprobó este miércoles la suspensión del orden de prioridades para la vacunación contra el coronavirus, medida que entrará en vigor el próximo 7 de junio, lo que implicará que cualquier adulto podrá pedir cita para que se le administre. El gobierno de Uruguay inoculará contra el COVID-19 a las personas de entre los 12 y 18 años con dosis de Pfizer, después de su aprobación por parte de la Comisión de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. A finales de esta semana se abrirá la agenda para que la población comprendida en esa franja etaria pueda vacunarse contra el COVID-19. Tecnología. Samsung ha presentado a Sam, su nueva asistente virtual, que luego de ser presentada por parte de la compañía, ya cuenta con una gran popularidad entre los usuarios de redes sociales, y es que se trata de una versión 3D con movimientos y expresiones faciales dinámicas. Con esto, Sam entra a la competencia de asistentes virtuales como Alexa de Amazon, Siri de Apple y Cortana de Microsoft. La diferencia es que Sam cuenta con una imagen personalizada y no tiene un audio único. Sam viene a ocupar el lugar de Bixby, la anterior asistente de Samsung, que nunca logró posicionarse entre el público. Xiaomi ha dado a conocer que puede recargar la batería de un celular en solo 8 minutos. Esto gracias a su nuevo sistema de 200 watts que le permite establecer un récord mundial de velocidad de carga con cable, logrando llenar la batería de 0 a 100% en poco menos de 8 minutos. Y por si fuera poco, los resultados en carga inalámbrica también son sorprendentes. Se trata de un sistema de 120 watts que puede cargar por completo la batería en solo 15 minutos. Espectáculos. Amazon Prime anunció que la serie que abordará la vida de la escritora Isabel Allende se estrenará el 4 de junio. La historia se centra en la lucha y pasión de Isabel Allende, quien está dispuesta a romper las reglas sociales de la época con tal de alcanzar su felicidad, la de sus seres amados y hacer justicia frente a los conflictos políticos en los que se ve envuelta. El elenco lo conforman Daniela Ramírez, Néstor Cantillana, Rodolfo Pulgar, entre otros. The Hollywood Reporter confirmó que Taylor Swift volverá a la actuación en la próxima película de David O. Russell, que protagonizarán Margot Robbie y Christian Bale, y contará con la participación de Robert De Niro, Rami Malek, Zoe Saldana, Anna Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, entre otros. Por lo pronto, no se ha dado a conocer qué personajes interpretarán, así como una fecha de rodaje. Lo que se sabe es que se trata de un film de época en el que un doctor y un abogado formarán una asociación insospechada. Deportes. El ministro de Gobierno de Brasil, Luis Eduardo Ramos, dio a conocer que la Copa América se jugará en ese país sin público y en los estados de Mato Grosso, Río de Janeiro, Goiás y en el Distrito Federal. La Conmebol había anunciado ya este lunes que el torneo se jugaría en Brasil, sin embargo las autoridades no lo habían confirmado. En rueda de prensa desde Brasilia, el ministro de Gobierno de Brasil, Ramos, explicó que fue la Confederación Brasileña de Fútbol quien pidió jugar el torneo en ese país. El publicista Carlos Alarraqui dio a conocer que ha comprado junto a otros socios estadounidenses el equipo Atlético de San Luis a través de su programa de YouTube. Alarraqui informó de la compra de este equipo profesional de fútbol y todo parece indicar que el equipo llevará el nombre de Los Cuervos, basado en la serie de Netflix Club de Cuervos, de la cual Alarraqui tiene los derechos. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Les informamos a seguir la transmisión especial que tendremos con los resultados electorales 2021. Este domingo 6 de junio estaremos transmitiendo por radio, además del canal de YouTube de Radio Resultados. Radio